Buenas tardes y bienvenidos a este segundo ciclo de Arqueología Española en el Exterior, organizado por el Museo Arqueológico Nacional y el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Es cierto que llevamos ya muchísimas conferencias en este museo y siempre, y gracias a la generosidad de los conferenciantes, normalmente colegas de la universidad, podemos hacer realidad esta historia en la que se ha implicado el museo y que cada martes se repite desde hace ya un año y vamos para otro año más como mínimo. Hoy viene a hablar una persona muy querida para mí, al que yo llamo mi profesor y maestro. Rafael Hidalgo Prieto viene hoy a mostrarnos sus trabajos de investigación y excavación en el Palazzo de Viladriana. En este impresionante conjunto monumental, realizado por y para el emperador Adriano, comenzó el profesor Hidalgo como director de las campañas de excavaciones arqueológicas, concretamente en el Teatro Greco, allá por el año 2003, y sus trabajos continuaron hasta 2012. Él ha sido allí el investigador principal de todos los proyectos. Tantos años, tantos amigos, tantas experiencias y tanto saber le permiten y a la vez le obligan a seguir desde 2013 hasta hoy en otras zonas del yacimiento, en concreto ahora en el Palazzo. Pocas personas creo que deben conocer, como él, este emblemático lugar y deben congeniar, además también, cosa que he visto con mis propios ojos, con los colegas arqueólogos italianos. La dilatada carrera del profesor Hidalgo comienza a finales de los años 80, cuando trabaja como subdirector del proyecto de investigación, protohistoria y romanización de la subbética cordobesa. Desde 1991 y hasta hoy es director y codirector del proyecto de investigación arqueológica en el yacimiento de Cercadilla. Entre otros proyectos, que son muchísimos, créanme, es investigador principal en el proyecto I+D que desarrolla en la actualidad, denominado Espacio Público, Espacio Privado y Espacio de Servicio en Viladriana, Tívoli, Roma e Itálica en Santiponce, Sevilla, la conformación de los modelos adrianeos y su difusión. También lo es, investigador principal, del llamado Las Villas Romanas de la Bética, renovación metodológica, análisis arqueológico y rentabilización patrimonial, y del proyecto Paisaje Cultural Romano e Infraestructuras en Andalucía, una perspectiva patrimonial, solo por decirles algunos ejemplos. Tenemos que añadir que sus publicaciones son muy numerosas y todas ellas un referente para el estudio de la arquitectura pública y privada romana, desde su tesis doctoral sobre Cercadilla a los magníficos volúmenes que sobre la arquitectura palatina privada alto imperial han visto la luz estos últimos años. Su carrera se diversifica con otras actividades científicas, como la de director de la revista Rómula, director de cursos de veranos, editor científico y coordinador de diferentes programas universitarios y director de tesis. En estos momentos, además de su labor docente en el área de arqueología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es el editor del libro que acaba de salir hace apenas unos días y que se está ahora mismo distribuyendo en las librerías. Son 2 tomos, llamado Villas Romanas de la Bética. Este sí también va a ser un referente, que además estábamos esperando hacía mucho tiempo. Este verano ha comenzado los trabajos como director del proyecto de excavaciones arqueológicas en la Casa de la Cañada Honda de Itálica, Santiponce, Sevilla. Esperamos y deseamos que este lugar le dé tantas satisfacciones como le ha dado, estoy segurísima, Viladriana. Muchas gracias y vamos a pasar a su conferencia. Muchas gracias a María Ángeles Castellanos, Marigel, por esta amable presentación, fruto de muchos días de madrugones en Viladriana, en los que nos acompañó
haciéndose cargo con otros compañeros del estudio de la decoración escultórica de Vila Adriana, que es un tesoro del que pudo ella disfrutar directamente y que ha constituido también un avance importante para el conocimiento de Vila Adriana. Además del agradecimiento a Marigel, debo agradecer al Museo Arqueológico Nacional su invitación, que creo que es importante. Este largo ciclo de conferencias sobre los proyectos de excavaciones arqueológicas en el exterior, creo que es muy importante porque realmente nosotros tenemos poca visibilidad en España. Nuestra investigación está fuera y mal que bien, pues fuera se nos conoce ya, se nos tiene presentes, el ámbito científico, el mundo científico conoce nuestros resultados, pero nos cuesta trabajo llegar a la sociedad en nuestro propio país, por cuanto quizá el objeto de nuestra investigación está fuera, lo que no quiere decir, como demuestra esta sala repleta, que me consta que es lo habitual en este ciclo de conferencias, que también interesa evidentemente al público general en nuestro país. De manera que agradezco, como digo, su deferencia al MAN por invitarme y celebro esta importante iniciativa de estos ciclos de conferencias de excavaciones arqueológicas en el exterior. Yo vengo a hablar de nuestro proyecto en Vila Adriana, del que, como ya ha dicho Marigel, hemos cumplido este año 15 años, un proyecto largo que nació en el 2003 como consecuencia de una invitación de la Superintendencia Arqueológica del Lazio. La que por aquel entonces era la Superintendente Arqueológica del Lazio, Ana María Reggiani, que el miércoles que viene estará precisamente en esta sala, en otro ciclo de conferencias, una gran hispanófila, pues tuvo en ese momento una visión internacional de Vila Adriana. Ella consideró que Vila Adriana era un bien patrimonial y científico que tenía que estar al alcance de la comunidad científica internacional y propició la creación de un gran número de proyectos de investigación internacionales. En ese momento había daneses, alemanes, ingleses, italianos, por supuesto, y nosotros, españoles, que fuimos invitados a través del que fuera nuestro psicopompo en ese momento, por aquel entonces vicedirector de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, el fallecido Xavier Dupré. Fuimos invitados por nuestra vinculación con Itálica, patria del emperador Trajano, ciudad de origo del emperador Adriano, el constructor de Vila Adriana, y el nexo por el que Ana Reggiani nos invita a incorporarnos a esas excavaciones en Vila Adriana. Como digo, en ese momento era un gran número de proyectos los que se desarrollaban en la vila. Aquello era una auténtica efervescencia de investigación. Actualmente estamos prácticamente solos. Hay un proyecto de una universidad americana que ha empezado hace un par de años. Son jóvenes, tienen mucho por delante. Nosotros ya somos viejos en la vila. Y como decía antes Marigel, es realmente un grandísimo esfuerzo lo que supone y constituye el mantener un proyecto de investigación en un país con una burocracia difícil y con un ámbito también académico difícil como es el de Italia. Aún así, nosotros continuamos, sobre todo por el tremendo apoyo que tenemos tanto de las instituciones italianas como de la propia dirección del yacimiento desde los primeros momentos. En mi intervención voy a dividir mi intervención en dos bloques claros. Necesariamente debo comenzar explicándoles, aunque sea muy abuela pluma, Vila Adriana. Quien no conozca Vila Adriana, pues debe conocerla, al menos superficialmente, para que cuando yo les explique lo que hemos hecho nosotros allí en estos 15 años, pues sepan contextualizarlo y entender lo que supone para el conocimiento de la vila. Tras esa primera aproximación a Vila Adriana, entraré ya en concreto en lo que nosotros hemos hecho en Vila Adriana, dividido en estos dos proyectos. Pasaré más por encima por el proyecto ya terminado, muy difundido en cuanto a sus resultados del Teatro Greco, en el que estuvimos entre los años 2003 y 2012, y a continuación pues le presentaré los últimos resultados calientes todavía, porque son de la excavación que terminamos en septiembre, todavía son datos de trabajo, sobre este nuevo proyecto en Palazzo que desarrollamos desde 2013. Adriano, el emperador arquitecto por antonomasia, se encuentra que cuando llega al Imperium
en el 118, pues Roma está completamente construida. En lo público, en la edilicia pública, su padre adoptivo, Trajano, acaba de prácticamente terminar el foro de Trajano, solo con la parte del Trajaneum que la completaría el propio Adriano, mientras que en la arquitectura privada se encuentra que el Palatino, la residencia imperial por antonomasia de los emperadores desde época de Augusto hasta la tetrarquía, pues está igualmente colmatada con la Domus Flavia y la Domus Augustana, con las construcciones que llevó a cabo la dinastía Flavia. Este emperador arquitecto tiene que construir, y en la arquitectura privada, ¿qué hace? Pues se va fuera de Roma. Se va a las afueras de Roma, dentro del suburbium de Roma todavía, junto a la ciudad de Tibur, para construir lo que conocemos como Villa Adriana. ¿Por qué la elección del sitio? Hay varios factores sobre los que volveré en relación con la villa preexistente, sobre la que se asienta Villa Adriana, pero uno de los factores determinantes, sin duda, fue lo que Sir Ronald Syme llamaba el lobby bético. Era una serie de villas construidas en el entorno de los montes tiburtinos, propiedad de esos riquísimos senadores de la Bética que tenían el monopolio de la producción y exportación de aceite a Roma, de la nonna, riquísimos, que por ley tienen la obligación de tener su residencia principal en Roma, pero que evidentemente mantienen sus vínculos económicos y sus vínculos de familia con la provincia bética. Estos tienen estas residencias en este entorno y evidentemente son el apoyo político y económico tanto de Trajano como Adriano. Ese lobby bético sin duda fue un atractivo importante para construir esta villa que también necesitaba un amplio espacio disponible para construir, por cuanto estamos hablando de un complejo edilicio que supera las 120 hectáreas construidas. Es, sin duda, la villa romana o la villa imperial, da igual en qué categoría nos movamos, de mayores proporciones de todo el imperio, con muchísima diferencia. Además, es una auténtica ciudad que ha sido objeto de excavaciones o de mundo anticuariado o de interés, a fin de cuentas, tanto por estudiosos como por coleccionistas, desde prácticamente desde Pirro Ligorio, el siglo XVI, cuando se hacen por encargo del cardenal Hipólito d'Este, se hacen excavaciones. Realmente Pirro Ligorio lo que está haciendo es excavar para buscar piezas para decorar la villa d'Este del cardenal. Pero Pirro Ligorio, que es una persona interesada, escribe su Tractatus y su Descriptione. Son documentos importantísimos para conocer hoy en día lo que se conservaba en ese momento de Villa Adriana, y junto a ello diseñó un plano hoy perdido del que muy recientemente se ha propuesto que quizás se pueda identificar con esta vista de pájaro de Stracca y Palmucci, probablemente, como digo, la reproducción del original perdido de Pirro Ligorio. Contini, un siglo más tarde, en el siglo XVII, diseñó Villa Adriana. Piranesi trabajó muy a fondo en un trabajo de campo, un plano muy interesante que tuve la ocasión de redescubrir en la Certosa San Martino de Nápoles, donde se plasman los trabajos de campo de varios decenios de investigación y de estudio de Piranesi padre, Giambattista, y el resultado final del grabado publicado finalmente por su hijo Francesco en 1781. Para conocer la villa hay algunos aspectos que considero que son fundamentales. Uno de ellos, al que he aludido antes y al que volveré más tarde, es que la villa no se construye ex novo, no se construye en un espacio sin ocupar, sino que se construye a partir de una villa preexistente, lo que conocemos como la villa republicana, que tuvo un peso muy importante tanto para la elección del lugar exacto donde se construye la villa como para su propia configuración urbanística. Otro aspecto también muy importante que se debe tener en cuenta en relación con Villa Adriana es que la villa no está dispuesta en un terreno horizontal,
Muchas veces trabajamos sobre planos sin curvas de nivel y entendemos la villa mal, entendemos Vila Adriana mal porque parece que está en un terreno horizontal y entonces difícilmente se puede entender la distribución de ejes y su disposición. Para comprenderla de una manera correcta, tenemos que tener presente que la villa se construye en una lengua de los montes tiburtinos, flanqueada en uno de los laterales por el cauce del agua Ferrata y por el otro, por el valle de Rocabruna, y en esta lengua las construcciones se adaptan a la topografía, se adaptan a las distintas terrazas, conformándose en distintos ejes situados en cada una de estas terrazas. El eje principal de Rocabruna, Academia, dispuesto junto al ya mencionado Valle de Rocabruna. Por otra parte, tenemos el eje del Valle del Tempe, conformado por Palazzo y por Piazza d'Oro, el eje fundamental de Canopo y Gran Vestíbulo, Pechile y Jardín Estadio, con una bisagra intermedia que es el Teatro Marítimo, que veremos más tarde. Otro aspecto fundamental para entender Vila Adriana es que debajo de Vila Adriana tenemos una auténtica red de metro. Tenemos una red de viae tectae, que son unas galerías subterráneas que permitían al servicio pasar de un sitio a otro y llevar el avituallamiento de un sitio a otro de la villa sin ser visto. Nunca hay interrupción del servicio con la planta palatina. El emperador y sus invitados jamás se van a encontrar a los sirvientes, a los esclavos que van por estas vías subterráneas. Estas vías subterráneas adquieren unas proporciones importantes, tenemos puntos de entrada bien identificados por donde llegaba este avituallamiento, se distribuyen por el interior de la villa y hay espacios como este que ven en la diapositiva, que corresponde al Gran Trapecio, donde esta galería alcanza más de 6 metros de anchura y 4 metros de altura, de manera que permitían el paso simultáneo de dos carros en distintos sentidos a la vez. Se podían cruzar dos carros, uno que llevaba el aprovisionamiento y el otro que volvía ya después de haber dejado ese aprovisionamiento. Una circunstancia única en la arquitectura romana, que además es importante también porque esta red subterránea de caminos, este metro de Vila Adriana, nos permite considerar que aunque Vila Adriana no se construye de manera sincrónica, sino que se sucede su construcción en el tiempo entre los años 118 y 136 después de Cristo, el concepto, al menos general, de cómo iba a ser la villa, qué espacio iba a ocupar y dónde más o menos iban a ir los edificios, tenía que estar claro desde el principio cuando se concibe esta red de viae tectae. Otra cuestión fundamental para entender Vila Adriana son las pieles. La arquitectura romana es una arquitectura netamente de pieles, de colores, y esos colores alcanzan su cénit en el momento en el que nosotros nos encontramos, en época trajanea, adrianea, que es el momento en el que la explotación y distribución de mármoles de colores llega a su cénit. Es el momento en el que hay más tipos de mármoles diferentes que vienen de todo el Mediterráneo y que vienen de todo el imperio, y además son canteras imperiales en la mayoría de los casos que están al servicio especialmente del emperador. Aparecen estos mármoles en elementos sustentantes, en columnas, en arquitraves. Aparecen también en pavimentos de mosaicos que no son muy habituales en Vila Adriana por esta misma razón del mármol, pero que están representados por elementos excepcionales, como es el famoso mosaico de las palomas de Sosos, que se considera que muy probablemente es el original helenístico de Sosos. Es un emblema de Vermiculatum, que es un cuadro que se llevaba, se ponía y se quitaba. Nadie dejaba esto en una casa cuando abandonaba la casa. Es una auténtica obra de arte. Y junto a ello, fundamental, la taracea de mármol, el opus sectile, con esa grandísima diversidad de mármol y con grandísima diversidad de decoración geométrica que aparecía tanto en los pavimentos como en las paredes. Las paredes no tenemos elementos in situ, pero sí tenemos las huellas de los pernos metálicos que nos permiten reconocer dónde y cómo se distribuía esa decoración, y algún caso muy concreto que he eliminado esta misma mañana de la presentación por no excederme en el tiempo, donde a partir de las excavaciones se ha podido reconstruir cómo era la decoración de una de las estancias de Vila Adriana. Junto a ello también fundamental la escultura. La escultura está muy presente en la vila, tanto en espacios internos, decorando
distintas salas, como en espacios externos, formando parte de los viridaria, de los jardines tan importantes en Vila Adriana, como incluso como elementos ornamentales en fuentes y estanques. Y junto a ello, pues también la vegetación. La vegetación que intuimos, y de eso se ha hablado mucho y se ha escrito mucho, que era muy importante en Vila Adriana, pero realmente tenemos algunos datos no mucho concretos que nos permiten entender cómo era. En algunos casos se han excavado algunos arriates, nosotros mismos en el Teatro Greco, con análisis polínico, hemos podido identificar las plantas, y en algunos casos también se han podido identificar arriates. Aquí hay uno en el Canopo, en el Possescaenium del Teatro Greco pudimos nosotros identificar otro, con macetas que están enterradas en el suelo. ¿Qué supone eso? Si nosotros tenemos estas macetas en el suelo y no tenemos la planta directamente plantada, es que estamos utilizando plantas con uso estacional. Cuando están en flor las ponemos y cuando han perdido la flor las quitamos y ponemos otras, lo que nos puede permitir en una villa de 120 hectáreas saber hasta qué punto la sofisticación que había llevado la decoración y el uso de los jardines. Y junto a ello, fundamental también, como en toda la arquitectura romana, el agua. En Vila Adriana se observa perfectamente el deseo de mostrar el control sobre el agua. Nosotros manejamos perfectamente el agua y hacemos con el agua lo que queremos. El control del agua que se plasma en dos vertientes diferentes, en dos formas diferentes. Por una parte, tenemos la lámina de agua estática, la gran lámina de agua, que utilizamos en la arquitectura romana para hacer efectos de luces, efectos de reflejo, efectos de simetría vertical, con los grandes exponentes del gran estanque del Pechile y el estanque del Canopo, que además funcionan también como castela, como grandes depósitos desde los que en este sistema de terrazas que comentaba al principio en Vila Adriana, nosotros podemos jugar con el agua y llevarla desde estos grandes láminas de agua, desde estos grandes estanques, a otros puntos y alimentar otros lugares de donde se usa el agua. En la mina de agua, como acabamos de ver, y por otra parte, fundamental, el agua en movimiento. El agua en movimiento, pero no en ese concepto que tenemos en Andalucía del patio árabe, con ese rumor de agua de fondo, ese chorrito de agua suficiente, no. Aquí es el agua en grandes proporciones, el agua utilizada en una cantidad estruendosa. Caso paradigmático en la vila es el Templo de Venus, donde se rememora la Zolos Nidia sobre la isla de Nidos con el agua, con el mar, en la parte inferior. Esto se hace incorporando en la terraza del Templo de Venus un gran ninfeo en fachada con una serie de nichos con estatuas fuentes en los que, a los que llegan unas auténticas galerías de agua, cargadas de agua hasta arriba y que proporcionaba como resultado que de esos nichos, de esas estatuas fuentes, de esos nichos salieran un auténtico torrente de agua, de cada uno de ellos, dando esta imagen del mar sobre el que cabalga la Zolos de la Afrodita Nidia. Los edificios de Vila Adriana, de esta auténtica ciudad, que lo denominan muchos, yo prefiero llamarle Palatium, los edificios de Vila Adriana se pueden clasificar en 4 categorías diferentes. Por una parte, tenemos los edificios de servicio. Por otra parte, tenemos los edificios estrictamente privados de uso prácticamente exclusivo del emperador, edificios semipúblicos destinados al emperador y un grupo más o menos selecto de invitados en función del edificio concreto, y finalmente los edificios de carácter netamente público. Dentro de la primera categoría traigo como selección el edificio conocido como Pretorio. Evidentemente es imposible aquí que yo les muestre todos los edificios que forman parte de estas categorías, de manera que les traigo una perla de cada una de ellas para que entiendan en qué consisten y cómo se configuran. Y en esa línea, el primero que les comentaba, el conocido como Pretorio, es un edificio que tradicionalmente se interpretó con esa función como cuartel de la Guardia Pretoriana. Es un edificio que conforma un aterrazamiento entre dos espacios de la villa, entre dos de estas terrazas de la villa. Fíjense que es un edificio que tiene 3 plantas
el pretorio en sentido estricto, y luego hay una cuarta planta que está conformada por una terraza de un edificio palatino, un edificio donde sabemos que estaba el emperador. Con un juego de dos criptae, una detrás de otra en cada una de estas tres plantas, y un pórtico delantero que permitía la distribución a todas estas estancias. Como decía, se planteó que pudiera ser pretorio, se ha descartado, se piensa que más bien sería el Ecento Camerele, donde podría estar la guardia, la defensa de la villa, más vinculada al acceso, no en una zona central como está el pretorio. Se ha planteado también que pudiera tratarse de unos almacenes, y yo personalmente pienso que muy bien podría ser la sede del Comitatus, la sede de la burocracia imperial, que entiendo que en un edificio como Villa Adriana acompañaría al emperador. No es una villa de ocio, es una ciudad palatina, es un auténtico palatium, donde el emperador, cuando se traslada, se acompaña de al menos un grupo selecto de la corte, que en ese momento además son todos equites, son caballeros, y se llevan a cabo pues, actos de gobierno en un nivel, digamos, más sofisticado que lo que podría ocurrir en una villa de ocio. Y de entre los edificios estrictamente privados, la joya, que por otra parte es una de las grandes joyas de la arquitectura residencial o doméstica romana, es el Teatro Marítimo, este edificio circular que funciona como cerniera, funciona como bisagra entre el eje de Palazzo y Piazza d'Oro y el eje de Jardín Estadio y el Pechile, y que es una pequeña isla que se construye el emperador, rodeada completamente por un canal y por un pórtico que aislaba completamente del exterior esta isla, en la que se construye una pequeña casa para estar allí completamente aislado de todos y de todo. Es el microcosmos en el macrocosmos. En una villa de 120 hectáreas se construye una pequeña islita donde vive en una pequeña casa, o está en una pequeña casa completamente aislado. Hasta tal punto está aislado que no solo está delimitado por este pórtico circular perimetral que lo aislaba completamente mediante puertas de todo el perímetro, sino que incluso el acceso se llevaba a cabo por dos pasarelas de madera, dos pasarelas levadizas que cuando el emperador entraba en la isla se izaban y ya estaba completamente aislado. Y se hace en esa original isla circular una pequeña domus como una casa de muñecas, a pequeña escala, los elementos propios de una casa romana, las fauces de acceso, el peristilo, cubícula, dormitorios, el tablinum, flanqueado por dos letrinas singulares, un elemento recurrente en Villa Adriana, letrinas individuales que son muy poco frecuentes en el mundo romano y que son un elemento propio de la luxuria típica de Villa Adriana, la confortabilidad. Donde está el emperador siempre tiene una letrina individual. Donde cuando encontramos una letrina individual sabemos que cerca, sin duda, estaba Adriano. Y aparecen, sobre todo, en dos contextos, en los cubículas, en los dormitorios y en los triclinia, en la sala de banquetes. De manera que cuando encontramos una de estas letrinas singulares, sabemos que estamos en un contexto, casi en todos los casos, de o dormitorio o sala de banquetes. Y finalmente, unas pequeñas termas, pequeñísimas, dotadas incluso de sala caliente, de baño caliente, con una sala fría, un pequeño frigidarium, con unas escaleritas que les permitía salir al canal para hacerse sus largos en el canal y de ahí volver luego al interior, a la piscina. Dentro de la categoría de los edificios semipúblicos están los triclinia, la sala de banquete, de las que sin duda la más importante de Villa Adriana es la que conocemos como Canopo, a partir de la documentación proporcionada por la historia augusta, donde se alude a distintos espacios y edificios en los que en cierta medida se basó la arquitectura adrianea, o lo rememoró la arquitectura adrianea en Villa Adriana, en este caso haciendo alusión al famoso canal de la isla homónima que lo unía con Alejandría, que aparecía flanqueado por una serliana, un pórtico con una serie de esculturas en las que recientemente se ha hipotetizado que en uno de los laterales se dispondría un programa
iconográfico, escenográfico, que haría alusión a Roma y a Grecia, los dos grandes elementos recurrentes de la mentalidad adrianea, mientras que en el frente contrario tendríamos una pérgola corrida con una serie de bancos de banquete, con una serie de triclinias, donde los invitados estarían disfrutando del banquete en una segunda categoría. En una segunda categoría porque el espacio principal del banquete en el canopo es el stivadium, que se disponía en el eje de la cabecera, en la exedra de la cabecera. En este espacio es probablemente, si no el que más, uno de los triclinias, una de las salas de banquete más importantes de la arquitectura romana. En este caso, el famoso triclinium en U o en Pi, tradicional de la arquitectura romana hasta el Bajo Imperio, se sustituye por un sistema diferente que es el que conocemos como stivadium. Los stivadia, que son una mesa de banquetes que se difunde en el Bajo Imperio a partir de un momento avanzado del siglo III y que irrumpen en la arquitectura romana y en los espacios de banquete de la arquitectura romana, eliminando prácticamente los triclinias, están muy vinculados a la difusión de las salas absidadas o salas basilicales, salas triconques, salas tetraconques, salas polilobuladas, porque el espacio absidado permite especialmente la incorporación de este lecho de banquetes. Y lo cierto es que, aunque es una estructura antigua de origen helenístico, en época altoimperial prácticamente no tenemos noticia del uso de estos tipos de lecho en obra. Además, los únicos que se conocen en el Imperio Romano son los dos de Villa Adriana, este de Canopo y el que a continuación veremos. En el stivadium, los comensales se disponen de manera radial en torno al lecho. El personaje más importante lo tenemos en las descripciones de Sidonia Apolinar, pero también en la iconografía, como es este famoso mosaico de San Apolinar Nuevo en Rávena. El puesto más importante es el primero de la izquierda, pero en el canopo de Villa Adriana muy probablemente no fue así, sino que el emperador se dispuso en un corredor que está en el eje presidiendo este gran lecho de banquetes, en una posición alzada y conceptualmente separado del resto de los comensales por una especie de cascada que se ponía aquí delante. Aquí hay un estanque debajo de donde estaba el emperador, y el tropopieno, una palabra tan bonita en el italiano que nosotros no tenemos un equivalente, lo que rebosaba de ese estanque caía como una cascada y generaba una separación física del emperador con respecto al resto de los comensales. Hay una propuesta, desde el punto de vista bellísima, de un alemán, un investigador alemán, Hubertus Manderscheid, según la cual al canopo le llegan dos cauces de agua, dos canales, dos acueductos, que llegan al frente y en el frente continúan con un canal desde donde el agua rebosaría, generando una lámina de agua que pues estaría generando, en definitiva, una especie de cortina que permitiría al emperador no ser visto mientras veía a los comensales que están en la parte delantera, o bien hacer apariciones o desapariciones escenográficas cuando se estaban realizando los banquetes, poniendo esa cortina de agua antes de que llegue el emperador o poniéndola cuando el emperador se va a levantar o se va a ir. No sabemos exactamente cómo funcionaría, pero es esa más o menos la escenografía. Y en la última de estas categorías, en los edificios netamente públicos, llegamos ya al contenido de nuestros proyectos de investigación. El Teatro Greco, el cosiddetto, el conocido como Teatro Greco de Villa Adriana, que sin duda es el edificio de mayor carácter público de toda la vila, por dos razones obvias. La primera de ellas obvia, y es que, evidentemente, un teatro tiene una capacidad de acogida de personas, de espectadores en este caso, mucho mayor que el resto de las salas que podemos encontrar en la vila. Y, en ese sentido, habida cuenta que era el espacio donde más personas podían llegar, pues funciona como filtro, de modo que se encuentra en la parte más distal, más exterior, más perimetral de Villa Adriana, a la que prácticamente sí puede llegar todos estos invitados del emperador, tampoco es que llegue cualquiera, todos estos invitados del emperador, y a partir de aquí solo los más privilegiados podrían continuar hacia zonas más privadas, zonas más restringidas, zonas más cercanas al emperador.
Por esa misma razón, el Teatro Greco se dispone en la zona de ingreso. El ramal de la vía Tiburtina, que llevaba desde Roma hasta la villa, llegaba hasta esta zona y aquí se bifurcaba en dos ramales. Uno que bordea Lecento Camerele y llega al que conocemos como Gran Vestíbulo, que es el acceso de mayor carácter representativo de Villa Adriana, y otro ramal venía por aquí, iba por la trasera del Teatro Greco, esto es, permitía acceder al Teatro Greco, y a partir de aquí se continuaba a la zona del Valle del Tempe. Cuando llegamos en 2003 a Villa Adriana, cuando se inicia nuestro proyecto, nos encontramos con un edificio semi-excavado, o en gran parte excavado, pero del que no teníamos absolutamente ninguna información. Ni se sabe siquiera quién lo excavó, ni cuándo lo excavó, ni si fue Pirro Ligorio, ni son las excavaciones del conde Fede. No se sabe absolutamente nada de cuándo se excavó, ni siquiera había información sobre las restauraciones que se habían hecho, que ya hemos podido situar bien en finales del siglo XIX, que se mimetizan hoy perfectamente con la obra antigua y que suponen una dificultad importante en el palincepto de estructuras originales y de restauración que nos hemos encontrado en este complejo edificio. Junto a este vacío de información de estas excavaciones antiguas, de las que no se sabía absolutamente nada, pues nos encontramos con que la única cartografía que existía, muy confusa y muy básica, era el conocido como Plano de los Ingenieros de 1906, levantado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Roma en ese momento. De manera que lo primero que debimos hacer es llevar a cabo una campaña de documentación y llevar a cabo una cartografía nueva y digital del Teatro Greco, de lo que quedaba en ese momento a la vista, de lo que estaba a la vista del Teatro Greco. Solo con esa cartografía vimos que realmente el Teatro Greco no es un teatro greco. La denominación, la identificación del Teatro Greco viene porque siempre se había considerado que tenía una cávea ultra semicircular a la griega en lugar de la cávea semicircular propia del teatro romano, del teatro latino. Cuando llevamos a cabo nuestra cartografía vimos que no es ni semicircular ni ultra semicircular. La cávea está basada en un complejo óvalo que tiene distintos arcos de circunferencia en función de distintos puntos desde donde se ordena en el eje principal y que, como consecuencia de ello, nos lleva finalmente a identificar este teatro ni con un teatro romano, porque no es un teatro romano, ni con un teatro griego, porque tampoco se adapta a la planta del teatro griego, sino que es un teatro adrianeo. Es un unicum, no hay otro teatro con esta forma en el Imperio Romano y nos permite muy bien aproximarnos a la mentalidad arquitectónica de Adriano y del equipo de arquitectos que lo rodea. Evidentemente, tenemos que pensar en un equipo sofisticado, muy sofisticado de arquitectos, en los que sin duda Apolodoro de Damasco, por mucho que se dijo que cayó en desgracia y que posiblemente desapareció, se está revisando esa propuesta y quizá también estaba presente en algunos de estos edificios. De manera que es una arquitectura completamente innovativa que se lleva a cabo desde la mentalidad sin duda de un romano, pero con elementos de influencia claramente helenizantes, claramente griegos, en una mentalidad de graéculo, de greguillo, como se le tildaba a Adriano. Esa sofisticación tremenda en los diseños de la arquitectura de Villa Adriana, aquí tienen el diseño teórico del Teatro Greco, aquí tienen el diseño real sobre lo que realmente hay en la ruina, donde ven que hay una importante deformación, como digo, ese diseño tan sofisticado va de la mano de una materialización bastante chapucera, bastante chapucera. Cuando uno empieza a trabajar en Villa Adriana y empieza a ver estas cosas, mi primera conclusión fue, yo en la Bética nunca he visto una cosa tan chapucera como esto. O sea, una cosa auténticamente chapucera. Hay un concepto claro, el mármol todo lo tapa. Sabían que todo iba tapado con mármol, entonces cuando nosotros hemos perdido esa epidermis final de mármol y vemos la dermis y vemos los huesos y vemos los tejidos, vemos que eso es un auténtico horror. Mucho de ese horror se corregía con ese mármol final.
Pero a lo que voy yo, que es lo que nos interesa a nosotros, esos errores de ejecución no son otra cosa que prisa. Hay que pensar que este complejo de 120 hectáreas se construyó entre 118 y 136 y que la mayor parte constructiva, la gran construcción, se lleva a cabo hasta el 125. Eso era, yo a mis alumnos en Sevilla les pongo como ejemplo la Expo del 92. Prácticamente lo mismo, se hizo deprisa y corriendo y 3 meses después estaban los ladrillos levantados, lo otro se caía y tal, pero en el momento de la inauguración estuvo perfecta. Pues esto es algo muy parecido. Se detecta esta prisa, el emperador va de viaje y cuando vuelve de uno de sus viajes saben que hay un montón de cosas que tienen que estar ya terminadas. Y probablemente hay falta de especialistas, hay falta de especialistas. Plinio el joven, en una de sus cartas a Trajano, le pide gromáticos para construir unas termas cuando él está en la Bitinia, de gobernador de la Bitinia, para dedicársela al emperador. Y le dice Trajano, ya me gustaría a ti mandarte gromáticos para hacer esas termas que yo no tengo para mí, suficiente. Así que búscate la vida, averigua cómo lo haces, pero no te puedo mandar nadie. Posiblemente hay una gran mano de obra ejecutando y no hay tanto control o no hay tantas personas que debían o que podrían controlar esa ejecución. De modo que ahí esos son los factores que nos pueden llevar a entender esos problemas de ejecución de esos proyectos sobre la mesa tan elaborados. Llevamos a cabo la construcción de distintos espacios del graderío, de varios puntos, tanto de las gradas como la identificación del vomitorium, de una de estas galerías que conecta con una de las prequintiones, con el pasillo que divide los graderíos, para acceder a ellos desde las galerías inferiores, y con todo ello llevamos a cabo la reconstrucción, creo que bastante fiel, de cómo sería el Teatro Greco de Villa Adriana. Es un teatro que tendría solo 2 maenianas, no hace falta más, no hace falta los 3 ortodoxos de los teatros urbanos, porque no estamos en una ciudad, estamos en un teatro de corte, es el teatro del emperador. Y para empezar aquí no es necesaria la distribución jerárquica de los espectadores propia de los teatros urbanos. Esto es otra cosa, aquí todo el que viene invitado por el emperador, qué duda cabe. E incluso hemos podido hacer un cálculo del número de espectadores que podían participar, podían asistir a los espectáculos de este teatro greco. Hemos calculado en función, los especialistas calculan por un ancho de asiento de 40 centímetros o de 50 centímetros, se oscila entre estas dos medidas, de modo que el primer Maenianum, con esos cálculos, pues nos saldría un poco más de 1.500 hasta 2.000 espectadores. El segundo tendríamos un poco más de 1.000 a un poco más de 1.500 y finalmente la capacidad total de espectadores que podían asistir a los espectáculos del teatro greco, pues serían cuando menos cercanos a los 3.000 y, en el mejor de los casos, superando los 3.500. Es una proporción similar a los pequeños teatros urbanos. Hay muchas ciudades en el Imperio Romano que tenían unos teatros con esta capacidad de acoger espectadores y que hay que entender, evidentemente, en el contexto de un teatro de corte. Es un teatro netamente cortesano en el que hay que pensar que los que asisten a estos espectáculos son invitados del emperador muy cercanos a él. Muy cercanos sin duda a él, porque coronando el teatro greco hay una estructura que tradicionalmente se ha interpretado siempre como un sacelum in summa cavea, como una edes in summa cavea, un templito que está en la cabecera siguiendo el esquema ortodoxo de los teatros urbanos, en los que es frecuente la presencia de estos templos coronando el eje en la summa cavea, pero el análisis de lo poco que se conservaba de esa estructura, la limpieza y la documentación de lo poco que quedaba de las preparaciones constructivas de esa estructura, nos han permitido comprobar que no hay ningún elemento estructural, que no hay muros que delimiten ese supuesto aedes, ese supuesto templo, y que realmente lo que tendríamos ahí sería un pulvinar imperial, como aparece en otros teatros de corte, incluso alguno construido por el propio Adriano, de modo y manera que sería una especie de terraza destinada a la presencia del emperador.
es el emperador propio, estando él, no hace falta la divinidad, o sustituye a la divinidad, o está delante de la divinidad que podría estar aquí detrás en una escultura de culto, y está presidiendo esos espectáculos porque estamos en el teatro de su casa. Probablemente aquí solo se celebrarían espectáculos cuando estaba el emperador. Cuando no está el emperador no tiene sentido, no es un teatro urbano, es un teatro de corte. Y ya el segundo proyecto en el que estamos nosotros trabajando en la actualidad, el proyecto Palazzo, es un proyecto que está todavía en sus inicios. Es un proyecto que comenzó en el año 2013 con una pequeña campaña de excavación, de documentación, y que va despacio porque esta crisis que tanto nos ha azotado pues nos ha dificultado aún más los escasos medios con los que habitualmente contamos los proyectos arqueológicos en el exterior. Supongo que no soy el primero que lloriquea de estas cosas, de estas conferencias. Estoy prácticamente seguro que compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han estado aquí lloriqueando de los pocos medios que tenemos, de lo que nos cuesta conseguirlo y todo este tipo de cosas, y que evidentemente la investigación necesariamente se ralentiza por cuanto no tenemos a nuestro alcance los medios con los que nos gustaría contar. En este nuevo proyecto nos hemos ido al centro de la vila, sin complejos. La zona más importante de la vila, en tanto y en cuanto que es el primer espacio residencial de que dispuso el emperador Adriano cuando se empieza a construir Vila Adriana. En la primera fase, que empieza en el 118, es el primer espacio donde se ubica el emperador. Es una zona que desde el siglo XVIII estaba parcialmente ocupada por un olivar, de modo que había un gran vacío interior que no se conocía. Aparece tanto en el plano de Contini como en el de Piranesi, tanto Chestosa San Martino como el grabado final. Bielefeld igualmente deja este espacio vacío, Lugli lo soluciona de una forma bastante complicada, hasta los planos más recientes de MacDonald y Pinto sigue sin resolverse cómo se pudo vertebrar todo este espacio interno, a excepción de alguna propuesta, especialmente de nuestra colega y amiga, la profesora Cinque, que fue la base de nuestro proyecto de investigación aquí en Palazzo. Y, además de ese vacío, otra cuestión importante que mencioné antes es que nos encontramos en la zona de la Villa Republicana, en la zona de la conocida como Villa Republicana, un asentamiento preexistente previo a la vila de Adriano, que por alguna razón es importantísima para el emperador. Reutiliza parte de los elementos de esta villa preexistente e incluso la distribución de la basis vilae, de la gran terraza de esta vila, condiciona uno de los grandes ejes de la villa adrianea. Esta villa republicana se observa que el emperador tiene el deseo expreso de conservar en su nuevo edificio de palazzo muchos de estos elementos de la villa republicana. Discutiendo estas cosas con un profesor de arquitectura de la Sapienza, arquitecto arqueólogo, ellos tienen la fortuna de tener ese perfil, Alessandro Viscogliosi, me decía, Rafa, es mucho más difícil conservar estos elementos que hacer tabula rasa, echar todo abajo y construirlo de nuevo. No es una cuestión utilitaria, no lo hace por decir voy a aprovechar esto que me viene bien, no, es una cuestión ideológica, una cuestión que tiene un significado más profundo que tenemos que buscar. Y es, sin duda, qué era esa villa republicana, de quién era esa villa republicana y por qué era tan importante para Adriano. Las propuestas tradicionales han sido que era de la familia de Vivia Sabina, cosa que parece que no es argumento suficiente. Es bien sabido que la relación entre el emperador y la emperatriz no era precisamente buena, y mejor lo dejamos ahí, aun cuando evidentemente es la emperatriz la que le da el sello de calidad como descendiente de Trajano. Se ha planteado también que fuese de la familia de Adriano, sin ningún argumento, y hay una propuesta, creo que muy interesante, muy reciente, de la profesora Cinque, según la cual ella plantea que muy probablemente fuera una villa del emperador Augusto, con una argumentación en la que aquí no nos podemos detener, y que es una hipótesis que considero importantísima e interesantísima y susceptible de ser veraz, en tanto en cuanto que, por una parte, sabemos que Augusto iba muy frecuentemente a Tívoli, asistía en el santuario de Hércules, actos judiciales, etcétera, etcétera, y
Sobre todo, una cuestión importante, y es que Adriano tiene una auténtica fijación por Augusto. Augusto es su modelo, Augusto es el modelo imperial del Imperium de Adriano, y el hecho de que esta villa fuera una villa en origen augustea, sí sería sin duda un argumento suficiente para justificar la elección de este sitio y la conservación de esa parte vieja, esa parte tan antigua que contrasta con la luxuria marmórea de lo que él construye luego, esa parte vieja que queda en el corazón de la villa. Cuando iniciamos nuestro proyecto, nos planteamos resolver este vacío partiendo de la premisa de que aquí parecía que debía haber una distribución en distintos pórticos. Empezamos a trabajar y trazamos una trinchera que ya nos permitió confirmar efectivamente que la zona de Palazzo se organiza en torno a 3 pórticos. Pórticos que son republicanos, se mantienen de la villa antigua republicana, con columnas de ladrillo estucadas y con decoración en el entablamento de ladrillo también, frente a ese mármol polícromo tan riquísimo que nos encontramos en espacios inmediatos. A partir de ahí empezamos con una metodología arqueológica, bueno, pues todo lo racional que se puede hacer, ya que habíamos identificado los pórticos, a trabajar sobre los extremos, los cierres de esos pórticos, donde están los espacios funcionales que se abren a ellos. El primero, con la misma metodología, de oeste a este, de sur a norte, empezamos con este extremo y aquí nos encontramos una estructura importantísima, conocida de antiguo, pero nunca estudiada, que es el Stivadium de Palazzo. Nos encontramos con un nuevo Stivadium, reexcavamos por tercera vez, porque sabemos que es la tercera vez que se excava este Stivadium, pero nunca se había documentado, reexcavamos este Stivadium y nos encontramos con una estructura muy similar a la que hemos visto antes en el Canopo. Igualmente la exedra, con estos nichos, donde se conservan las oquedades, los huecos para las tuberías de plomo. En todos ellos había estatuas fuentes, donde caía el agua que chorreaba por una cascada, por las paredes marmorizadas del perímetro de la exedra, generando con el mármol mojado ese efecto polícromo, ese efecto lumínico, mejor dicho, tan fuerte que genera el mármol cuando se humedece. Igualmente, el espacio del Stivadium, ligeramente más pequeño que el del Canopo, peor conservado aquí también, con un pasillo perimetral que permitía a los comensales acceder a su puesto y con 2 canales de agua, uno interior y otro exterior. En el interior hemos encontrado una serie de grapas que probablemente corresponden a la sujeción, a la sustentación de algún tipo de rejilla o algo similar que debió disponerse sobre el canal para que los esclavos pudieran acceder o alcanzar con su bandeja a los comensales. Hay una separación que se hace difícil si el canal estuviese abierto. Y a partir de aquí incluso hemos hipotetizado que en el Canopo, muy probablemente en el Stivadium del Canopo, debió existir algo parecido, porque ahí incluso al ser más grande, la distancia es incluso mayor y es prácticamente imposible con la bandeja alcanzar a los comensales. Y el trasero, donde este sí estaría abierto para recoger el agua que hemos dicho que caía de las fuentes de las hornacinas perimetrales. Delante, una zanja de robo muy nítida, muy clara, consecuencia del saqueo de una fístula plúmbea de una tubería de plomo que conducía agua a los 2 extremos del canal interior, con lo que podemos intuir, podemos deducir la presencia de sendas estatuas fuentes en los 2 extremos. 2 fuentes, posiblemente estatuas, que es lo habitual en este tipo de arquitectura, donde se vierte el agua a ese canal. Son las que abastecerían de agua, en definitiva, a ese canal interior para generar el juego de agua necesario en su uso. Con la ayuda de nuestra colega arquitecto, la profesora Cinque, hemos llevado a cabo la comparación del Stivadium de Palazzo y el del Canopo, que hemos visto antes, este gran triclinium escenográfico, uno de los más importantes de la arquitectura romana, espacios de banquete más importantes de la arquitectura romana. Y hemos encontrado que hay una clara relación proporcional entre el peristilo del Stivadium de Palazzo, el que hemos excavado nosotros, y el del complejo del Canopo. Hay una proporción 1 a 2, a favor del Canopo, que evidentemente es el que es mucho más grande.
Igualmente, también esta misma proporción se establece entre los dos estivadia. En este caso, la proporción es de 1 a 1,5, a 1,5, a favor, de nuevo, obviamente, por el estivadio, por el de canopo. E igualmente, en la proporción de anchura y altura, anchura y longitud hay una proporción de 1 a 2 entre los dos. Entre estos dos estivadia, entre estos dos grandes salas de banquete, en las que vemos que hay una relación tanto en el concepto, en el modelo, como en las proporciones. La única diferencia entre los dos es que el del canopo tiene este gran estanque delantero, mientras que el de Palazzo tenía un viridarium, un jardín, y que evidentemente la sofisticación, las proporciones y la evolución es mucho más compleja en el canopo. ¿Por qué? Porque el modelo es Palazzo. Palazzo es el experimento. Palazzo es el laboratorio donde en la primera fase, en la fase de 118, 125, lo ponen en marcha, lo ponen a funcionar, al emperador le gusta y dice, pues ahora lo vamos a hacer a lo grande. Y cuando ha construido el de Palazzo, una cosa más privada, digamos, más interna, más limitada en cuanto a su uso, ya hace en la fase 133, 138, 136, hace la gran construcción en el estanque de Canopo. Podemos llegar más allá y me van a permitir este pequeño guiño bético, porque en el proyecto que comentaba también antes Marigel, que hemos puesto en marcha hace poco tiempo sobre Itálica, pues nos ha permitido establecer elementos de conexión entre Itálica y Viladriana. No olviden que Itálica es una ciudad que experimenta un proyecto de ampliación excepcional y espectacular en época adrianea de la mano del propio emperador. El emperador construye una nueva ciudad, amplía considerablemente la ciudad en sus proporciones, construye él mismo los nuevos edificios públicos, las grandes termas, el anfiteatro, y detrás se construyen edificios privados. ¿Quiénes son los privados que están detrás de esos edificios? Pues hay que pensar que hay gente muy próxima al emperador, que cuando el emperador pone en marcha este gran proyecto de su nueva ciudad, dice, emperador, yo voy a construirme una casa en tu ciudad nueva, ¿cómo no? Vamos, no falto. Y en ese sentido, pues en una de las casas, la conocida como la Casa de la Excedra, hay un sistus, un espacio de jardín, con este espacio rectangular delantero, y esta excedra, en la parte trasera, que incluso tiene unos depósitos de agua detrás para hacer juegos de agua, que pues recuerda al esquema que hemos visto antes del Stivadium de Palazzo y del Stivadium de Canopo. De manera que quizá alguien que había comido ahí, cuando vino a hacerse la casa en la ciudad de la Bética, se hizo algo así. Más complejo aún es el caso de la Casa de la Cañada Honda, que actualmente hemos iniciado sus excavaciones, su reexcavación o la continuación de su excavación, donde nos encontramos directamente uno de estos estivadia. Es un problema fecharlo, porque no se sabe bien si es una incorporación tardía o puede ser de época adrianea. Se configura como un estivadium a cielo abierto, que es más típico de la configuración de los estivadia altoimperiales que los tardíos. Y el ambiente pues, nos recuerda al ambiente de los estivadia de Viladriana, de modo que nos permite estudiar la sugestiva posibilidad de que fuera de nuevo alguien que ha estado comiendo con el emperador, cenando con el emperador en estos estivadia Viladriana, y que luego en su ciudad de origen pues se hace, o en la ciudad donde se ha construido esta casa, se hace uno de estos estivadia. En el extremo opuesto del siguiente pórtico empezamos muy recientemente, y ahora les voy a presentar trabajos que están todavía calientes, son de resultado de las excavaciones que hemos terminado a final de septiembre de este año, hace 3 días. Nos hemos centrado en esta zona de aquí, una zona que tradicionalmente se había interpretado, yo siempre creí que con buen criterio, porque en planta funciona perfectamente bien, como 2 cubículas, 2 dormitorios. Junto a ellos hay 2 letrinas singulares, estos son 2 letrinas individuales, con sus antecámaras delanteras, cosa que es muy frecuente en los dormitorios, en los cubículas, y con una estancia absidada que funcionaría de distribuidor también y de acceso a los dormitorios con las letrinas delanteras. En planta funcionaba muy bien, es uno de los casos más claros de cubícula de la arquitectura romana. Perfecto todo. Hasta que nos ponemos a excavar. Este es el problema. Si lo estudias sin excavarlo, funciona. Cuando te pones a excavar, y más en Viladriana, empiezan a salir los problemas. Empezamos a limpiar los pavimentos, muy saqueados, pavimentos de sectiles, en los que se había robado casi todo el revestimiento de mármol, y cuando llegamos a la estancia central, a este vestíbulo,
pues nos encontramos con que no había pavimento, sino que toda la estancia está conformada por un tremendo estanque, por un gran ninfeo, por una gran fuente monumental. Una fuente monumental que contaría, sin duda, con una fuente ornamental, con un surtidor en el nicho de la cabecera. Se conserva el espacio donde estaría la estatua fuente, clarísimo, desde un punto de vista científico no cabe la menor duda en su identificación. 2 exedras laterales donde habría esculturas, quizá también estatuas fuentes, aquí es más hipotético, no lo sabemos seguro, y un canal en el eje por donde el agua saldría para abastecer un gran estanque en U que estaría en el peristilo, en el viridarium, en el jardín que había delante. Todo funciona perfectamente, pero claro, el problema es que esta estancia que habíamos entendido como vestíbulo distribuidor, que ahora es un ninfeo monumental, resulta que tiene 5 puertas. 2 puertas que conducen a las letrinas, 2 puertas que forman parte de este pasillo, de este corredor que comunica con las estancias laterales, y un gran vano de acceso en el frente que conectaba con el ambulacrum, con el pasillo del peristilo que se disponía delante. Y estas puertas conducen al agua, conducen a la nada. Y estos señores se metían en el agua para pasar por ahí, y a la letrina se llega nadando. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una locura, Vila Adriana es una locura. Continuamos la excavación y tuvimos la fortuna de encontrarnos estos huequecitos de unos pilares de distintas dimensiones, 12, 15, 20 por lado. Oye, qué curioso, esto que puede ser, esto que puede ser. Y en el proceso de excavación nos encontramos unos trocitos de unos pilares, uno de ellos con una superficie claramente para encastrarse, semidesbastada y con restos de argamasa y todo. Oye, mira, y si esto encajase en uno de los agujeritos, pues encajaba. En uno de ellos encajaba perfectamente. De manera que hemos podido identificar que estos agujeritos sirven para encastrar una serie de pilaritos de mármol. Son todos pilares de mármol de Luni, mármol de Carrara, que tiene una resistencia muy especial, que soporta muy bien el peso y la carga. Y junto a ello, en el proceso de excavación del gran estanque, nos encontramos una grandísima cantidad de unas losas de nuevo de mármol lunense, de mármol de Luni, de Carrara, todas de 11 centímetros de grosor, y losas y losas y más losas, trozos de losas. Ahora, si nosotros jugamos con estos encastres de los pilares que hemos identificado, y presumimos evidentemente que en todos ellos había un pilarito de mármol, y le colocamos encima nuestras losas, pues nos sale que en el estanque había una serie de pasarelas que permitían cabalgar sobre el agua, estar andando sobre el agua, dando la sensación de que estábamos sobre el agua. Con la información que teníamos de esos pilares se pueden montar estas 2 pasarelas laterales, pero no nos lleva a ningún sitio, porque estas pasarelas, bueno, y ahora tú te acercabas y veías el agua, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Te das la vuelta o te sigues tirando al agua o qué haces? Porque esto, dentro de la arquitectura romana, no funciona de ninguna manera. En una estancia en la que lo que nosotros teníamos detrás es que formalmente coincide perfectamente con la configuración de los triclinias, de la sala de banquetes, donde tenemos el típico concepto del triclinium acuático que se llama, con la fuente de fondo detrás tuya, las 2 letrinas individuales propias de estos espacios de banquete, a las que de momento seguimos teniendo que ir nadando, y nos faltaba el espacio para la mensa, para el triclinium. En este caso, esto nos pedía un triclinium en pi o un triclinium en u, pero ¿y esto cómo se soluciona? ¿Cómo podemos unir estas 2 plataformas laterales? Tuvimos la tremenda fortuna de encontrarnos esta pieza. Es un fragmento de una de las placas de mármol del pavimento del estanque, donde se observa la línea
del replanteo de una de estas pilastras. Tiene las mismas proporciones que las pilastras, que los pilaritos que hemos encontrado en la excavación. E incluso está la rebaba de argamasa, la huella de uno de estos pilares. De manera que, fantástico, tenemos un as en la manga. Tenemos una serie de placas que iban sobre el pavimento, donde había pilares que no iban encastrados en el suelo, sino que iban montando sobre las losas, de manera que por ahí habrían. ¿Dónde estaban? Imposible saberlo, pero este dato, desde un punto de vista riguroso y científico, nos permite plantear la posibilidad o contemplar la posibilidad de que hubiera alguna de estas placas en esta zona y que estuviesen sustentando un elemento intermedio que nos permitiera cerrar el triclinium en U, el triclinium en pi. Tenemos finalmente un triclinium que está sobre el agua, la sensación de que estamos flotando sobre el agua, y tenemos espacio para disponer uno de estos triclinium en U en pi. Siempre partiendo de que esto es información, como decía antes, de septiembre de este año, y lo que les estoy mostrando ahora mismo es nuestra reflexión. Esto no se puede publicar. Esto es algo en lo que estamos trabajando y es la hipótesis de trabajo sobre la que nos queda muchísimo que trabajar todavía. No queda ahí la cosa, sino que en algunas de estas placas, en los extremos, nos hemos encontrado unos prótomos de león, muy deteriorado, pero se puede identificar perfectamente, las crines de león y una de las orejitas de león. Esta es la superficie por la que se andaba, y en el lateral de la placa, uno de estos prótomos de león con un surtidor de agua en la boca. De manera que hay que pensar que en estas pasarelas, en algunos, tenemos dos casos de estos prótomos de leones, pues habría una serie de fuentecitas, probablemente dos en estos lados y una en el eje central, aunque pudieran ser una por cada lado, más de dos y una, no creo que haya espacio para distribuirlas, de manera que tendríamos esta pasarela sobre el agua y del canto de la pasarela los prótomos de león con fuentes que están echando agua al depósito central. Una cosa, digamos que bastante refinada dentro de la arquitectura adrianea. Y nos queda todavía el problema de acceder a las letrinas. Evidentemente a las letrinas había que acceder. Es una cuestión fisiológica. Esas letrinas, llega un momento en el banquete que uno tiene que ir. Se puede plantear un sistema de estas pasarelas de mármol, podría ser, pero yo me inclino más a una solución más ligera, no tan pesada. Pasarelas de madera. La arquitectura lígnea no la conocemos en la antigüedad porque no se nos conserva, pero todos sabemos que en madera se pueden hacer auténticas maravillas, con incrustaciones y con lo que uno quiera, o en bronce dorado, que se utiliza mucho en la antigüedad también. En el caso de Vila Adriana, nos viene muy bien el ejemplo que hemos visto antes de las pasarelas levadizas del teatro marítimo para plantear que se utilizaban incluso en espacios por donde va el emperador. De modo que intuyo que aquí sería más lógico pensar en una solución muy, muy ligera, porque lo único que hace falta es que los comensales vayan por aquí y vuelvan poco más tarde. De modo que con algo así funcionaría. El resultado final que tendríamos pues sería este triclinium flotando en el agua, flotando sobre el agua con los surtidores, con las fuentes en el perímetro interior, constituyendo un modelo único, no hay nada parecido en la arquitectura romana, y que se encardina en los triclinios acuáticos, en los espacios de agua, como el triclinium de la villa de Tiberio en Esperlonga, el triclinium de Baia, y que está también vinculado al concepto ese flotante de la isla que está presente en Vila Adriana en el caso del teatro marítimo. De modo que con esta propuesta caliente, como les digo, recién dibujada y sobre la que estamos trabajando ahora mismo, les he querido presentar una visión lo más fresca, desde el punto de vista científico, claro, de nuestra investigación en Vila Adriana, que esperemos pueda continuar progresando en el futuro. Y esto es todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Me he pasado, pero... que tú digas. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, es el momento. Y si no, por favor, los alumnos de la universidad que tienen que... Ah, bien, él va a hacer.
Sí, profesor, quería preguntarle, esta disposición en el triclinio del estanque del emperador separado por una cascada de agua y también en el teatro presidiendo en el templo de la parte superior, diríamos, reforzaría un poco la toma de posición de Adrián, un poco como déspota oriental, inclinado a aislarse un poco y además reforzado por la enfermedad que estaba padeciendo y por la muerte de Antino. Reforzaría un poco esa imagen y su admiración por Grecia, su admiración por Augusto, que también fue adorado como dios faraón en la provincia senatorial de Egipto. ¿Reforzaría un poco esa imagen de déspota oriental a la que se inclinaba? La imagen de déspota oriental es un poco exagerada, pero sí que podemos plantear más bien la presentación a la manera de un rey helenístico, de un rey oriental, a la oriental, con esa posición un poco distante y con esa suntuosidad un poco compleja. En relación con el caso del canopo, con esa tela de agua, le voy a plantear un caso que viene además del mundo oriental, mucho más tardío, pero que viene de Oriente, que es el Abderramán III en el Salón Rico de Medina Zara, que se presentaba detrás de unos velos en la figura del califa evanescente. Él podía ver a los que estaban asistiendo a los actos de corte, pero a él no se le veía. Y es exactamente lo mismo. Eso viene del mundo persa, del mundo oriental. Y muy probablemente este tipo de rituales del mundo oriental los coge Adriano de Oriente. Pero la figura del déspota yo creo que es excesivo. Si leemos la historia augusta nos presenta a un Adriano muy cercano y no nos permite intuir esa imagen, ni siquiera la arquitectura da pie a tanto. Él mantiene una diferencia, está claro que hay una jerarquización entre el espacio que ocupa el emperador, que ocupan los más cercanos a él en el Estivadium de Canopo y que ocupa el resto de los mortales, de los que el último de ellos era alguien importantísimo de la corte, y en el teatro greco lo mismo. Hay una jerarquización con la posición del emperador en un sitio diferente en el pulminar. No está con los demás, como por ejemplo Claudio, que en el teatro de Pompeyo se sentaba con otro miembro del público. En cuanto al palazzo, se habla de una villa de época republicana o de época augustea. Basándose en los materiales cerámicos, ¿a qué fechas más antiguas apuntan? Gracias. Esa pregunta es la pregunta del millón. Una pregunta complicadísima. De momento, en la Villa Republicana, el único estudio complejo y completo que tenemos es la tesis de laurea de Lugli. Lugli, el autor de la técnica de edilicia romana, ese tocho que todavía sigue vigente y que todos conocemos, su tesis de laurea fue Palazzo. Cuando todavía no existía la arqueología de la arquitectura, hizo un trabajo de arqueología de la arquitectura excepcional. Y él fecha en distintas etapas, desde época silana hasta época augustea, con base en la técnica constructiva. No acierta. Nosotros hemos visto ya que esa técnica constructiva, esas fases, esas dataciones de Lugli no funcionan. El problema es que no tenemos hoy en día todavía, y dudo que los tengamos, contextos cerámicos suficientes para poder fechar eso. Tenga en cuenta que, como hemos dicho, Adriano altera mucho todo esto. Entonces, claro, está todo muy tocado, muy alterado, muros que se han rebajado, cosas que se han echado encima. Entonces, dudo que lleguemos a tener contextos suficientes para poder ajustar esa cronología.